Amigas y amigos, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a conversar con la señorita Alina Gadea. Es una abogada de profesión, sin embargo, es una escritora de primer nivel y que yo tengo muchísimo interés en escucharla porque sé que todos los oyentes y algunos que son fervientes lectores en buena hora, que sean así, van a escuchar con mucha atención sus palabras. Buenas noches, Alina. Buenas noches, señor Gasol. Es un honor para mí estar acá en su programa. Muchas gracias por la invitación. En estos 25 minutos que tenemos ahora de conversación en esta primera parte, primero que nada y siempre, no me diga señor, ya, porque ya sé que soy mayor y que soy señor, pero dígame Carlos, ¿no? Y punto, así como yo me permito que usted... ¿Cómo no? Muchísimas gracias, claro. Pedirle el permiso para decirle a Alina. Claro que sí. Alina Gadea, que además tiene un lindo nombre. Alina me gusta mucho. Alina es un nombre que siempre me gustó. Bueno. O sea que han tenido un acierto sus padres de ponerle Alina. Bueno, usted ya ha publicado 3 novelas. Así es, Carlos. Yo en el año 2009 publiqué con Borrador Editores una novela que se llama Otra vida para Doris Kaplan, que es una suerte de crónica personal sobre la violencia de los años 80, narrado por una adolescente universitaria y en la que se desarrolla un panorama de violencia general y también dentro de una casa y dentro de la mente de la narradora, que es la protagonista. Y luego, unos años después, publiqué la novela Obsesión con Altazor, que es la misma editorial que ha publicado esta última novela mía, La Casa Muerta. Obsesión es un thriller psicológico situado en una Lima brumosa de personajes muy complejos e insatisfechos que buscan experiencias más vitales, emociones más fuertes en su vida. Concretamente, un médico psiquiatra, persona muy arribista, está muy insatisfecho con todo lo que ha logrado económica y socialmente de ascenso y entra en un circuito muy pesado con su paciente, una artista que es algo compleja, pero que le abastece toda esa parte intensa que no tiene en su perfecto matrimonio. Eso es algo sobre obsesión. Qué interesante, pero qué complicado, ¿no? Sí, de verdad, porque la paciente y el psiquiatra no deberían ir por un camino delirante, pero por ese camino van. Bueno, pero eso facilita la lectura, pues. Así es, yo pienso que en la lectura siempre debe haber un conflicto para que el lector se sienta motivado a seguir leyendo. Sin ese conflicto no habría la tensión necesaria para la historia. Me imagino que en el cine es igual, ¿no? Claro, desde luego. Ahora, le pregunto a Alina Gadea, que es abogada de profesión, ¿cuál es en la profesión, en derecho, hay una serie de ramas? ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la especialización? No sé cuál es. Yo estudié toda la carrera y me recibí, me gradué, incluso soy colegiada. No hice una especialización, pero en realidad a mí lo que me gustó durante la carrera eran justamente todas los temas de fondo, digamos, intelectuales del derecho, lo que era la filosofía del derecho, la teología del derecho, historia del derecho, pero no me gustaban mucho los temas procesales, que son los temas específicos, ¿no? Y por eso en realidad nunca quise ejercer mucho. Yo en realidad lo que quería era estudiar literatura. Pero en esa época me imagino que a ustedes, los actores, les debe haber pasado con mayor razón eso. Había como un prejuicio de estudiar carreras muy aparentemente sólidas como derecho. Y ahí vamos, yo creo, muchos estudiantes un poco desconcertados, inclinados hacia las letras. Yo creo que eso ha habido cierta cantidad de gente que le ha sucedido eso. Y ya hay gente que tiene madera de abogado y que le gusta el litigio, ¿no? Claro. Pero eso ya es otra cosa. Yo en verdad me siento cómoda y siempre me sentí dentro del mundo de las letras, específicamente en la literatura.
Claro. Así es. Yo le hago esta pregunta, Lina, ¿por qué? Porque en los actores, conozco muchos actores que son abogados, Ah, también. ¿no? Ujú, O sea, que parece que derivan hacia el teatro como actores. ujú. Pero a la dramaturgia más son los médicos, Ah, qué curioso. ¿no? Los médicos, y hay médicos notables, ¿no? Como Anton Chekhov, Ah, claro, imagínese, por supuesto. médico, y como Cronin, Sí, sí, también médico, claro. ¿no? Muchísimos Sí, 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 que, es que, cierto. que van a esto. Entonces, por eso preguntaba, los abogados, ¿por qué una abogada va a la literatura? Ya no nos lo respondió diciendo que su inclinación era siempre por la literatura. Sí, así es. Y en general yo creo que hay más de un caso de abogados dedicados a la literatura. Y de hecho creo que ayuda el hecho de haber estudiado derecho. Me parece que no resta, sino aporta, porque Aporta, ya lo creo. sí, es una base bastante sólida. Y de hecho sí, veo que hay bastante incidencia de eso. Imagino que el mundo del derecho es un mundo muy, muy cerrado y muy cuadriculado frente a lo que ofrece la literatura, que es lo contrario, que es puro vuelo. Y Claro, dentro de la ficción uno, yo creo que puede hasta llegar a entender mejor la realidad leyendo, y que ese es el gran valor de leer, que nos acerca más a conocimiento, a percepción, sensibilidad, ¿no? así es. Ujú. El arte en general, El ¿no? arte en general. Fíjese, yo he estado justamente el día martes entrevistando a un grupo, a un representante de un grupo de teatro que está presentando una obra en el Teatro Nacional que se llama Dubái, Ujú. y que el argumento es más o menos así: un grupo de representantes de las empresas, digamos gerentes, ¿no?, latinoamericanos, se reúnen en algún lugar, y tratan del problema, pues, de la necesidad de obtener dinero, ¿no? Pero al mismo tiempo también se cuestionan por qué. Porque el mundo va a terminar por la ausencia de vegetación, por una serie de razones, de ataques al medio ambiente que se ha producido y se sigue produciendo en el mundo. Entonces ellos ya saben que hay una fecha exacta donde ya no va a haber nada de esto, y entonces la duda es: ¿para qué tener tanto dinero si Claro, justamente el mundo se va a acabar? sí, O sea, con una cosa tremendista, de eso trata la obra, ¿no? claro. Y esto me hace pensar en justamente cuánto la literatura, el derecho, la experiencia que da el derecho y tantísimas otras cosas contribuyen para que el pensamiento humano pueda, pues, pensar en cosas mucho más trascendentes de lo Así que es, uno cree, ¿no? así es, así es. Esta obra creo que hay que ir a verla, ¿no? La dan a las 8:30, porque como el problema es el tránsito, han decidido que los jueves, viernes y sábado nada más. Es Voy a ir. interesante. Es el teatro que está en Barranco. Sí, Ujú, allí en Balta, en el Jirón Balta, ujú, antes ujú, ujú. de la plaza Ujú. Butters, ¿no? Sí, claro, es muy interesante. Esas contradicciones también son muy interesantes en el teatro y en el cine y en la Y la literatura. literatura. Sí, claro. Pero usted también ha estado, mi querida Alina Gadea, usted ha hecho también una antología del cuento peruano, ¿no? Es bueno, el maestro González Vigil tuvo a bien incluir justamente el cuento La Casa Muerta dentro de la Ah, antología del es cuento peruano, exacto. que abarca 10 años, y me dio mucho gusto que cogiera el texto dentro de la antología, porque justamente este cuento, La Casa Muerta, es lo que da lugar a la novela que acabo de presentar en la Feria de Lima, que lleva el mismo nombre, que es esta novela La Casa Muerta. El cuento en el 2007 recibió un premio Copé de Petroperú, y yo siempre tuve la inquietud de desarrollar más el cuento, de profundizar más en los personajes, en la trama, y también quería hacerle una parte posterior al cuento, y una parte también anterior,
es decir, que quería extenderlo por ambos lados, y pensé mucho en cómo hacerlo y le di muchas vueltas hasta que llegué a esta novela que finalmente tenemos acá, y me es importante por eso también, porque es curioso hacer este experimento de volver un cuento novela, ¿no? Tiene algunos elementos que son visuales, un poco como cinematográficos. Parecía de por sí el cuento ya como para una película o una obra de teatro. Así es, claro. Y ahora es un poco más extenso, y sobre todo he podido profundizar un poco más en la mente de este personaje principal, que es una arquitecta que busca resucitar las casas que han muerto, según ella, a diferencia de las personas. Es lindo, el tema es precioso. Gracias. A diferencia de las personas, dice que uno puede resucitar esas casas, y efectivamente así busca hacerlo y lo logra. Al menos en esa casa de Miraflores, que viene a ser la parte central de la novela, que es en sí el cuento adaptado. Sí, claro. Y anteriormente hay otro episodio en el que va a entrar en una casa barranquina que no necesariamente va a poder ser resucitada, sino que más bien va a morir del todo por la vorágine de la construcción que hay actualmente. En realidad también yo he querido hacer una pequeña, no sé si llamarle denuncia o llamada de atención a esto que nos ha sucedido en nuestro centro de Lima, y posteriormente en Barranco y en Miraflores, que es que realmente nos hemos traído abajo toda la personalidad de la ciudad, ¿no? Y casi no hemos podido conservar piezas arquitectónicas que creo que tenían mucho valor estético, ¿no? Y que se ha cedido demasiado a esta construcción indiscriminada de edificios. Y ese es el fondo un poco de esta novela, explorar eso, ese fenómeno que nos ha ocurrido a nosotros limeños, y que nos deja también un poco sin espacios públicos adecuados, sin zonas verdes. O sea, no solamente es la construcción de los edificios en sí, sino la transformación en una urbe cada vez más caótica. Pero como esperanza queda todavía ahí que esa casa se llega a salvar. Y también quise, al extender este cuento en novela, darle otro destino a la protagonista, a la arquitecta Mariela Ramos, porque no quería que ella quedara atrapada dentro de esa casa resucitada, sino que después de lograrlo pudiera también ella revivir y salir de ahí, y no convertirse en el alter ego de esa persona un poco esperpéntica que encontró viviendo ahí, con la que entabló una relación muy conflictiva. Oigan, es apasionante en realidad. Gracias. Sí, es que es apasionante el tema, ¿no? Y es que además eso es una denuncia, pues. Un poco, digamos, por lo menos un usted llamado de atención. Aunque no lo pretendan, sí, es una denuncia, porque a mí me indigna ver, ¿sabes? Yo he viajado, no mucho, pero he viajado especialmente a Buenos Aires, y a otros lugares, y veo cómo se aman. ¿Por qué acá no se mantiene, no hay ni siquiera un mínimo de cariño por lo que hemos sido? Sí. Que todo se derrumba, todo se destruye, ¿no? Y además ni siquiera se pone algo encima de eso que tenga una calidad estética, que pueda de alguna manera, si no superarlo, pero por lo menos que no ofenda al buen gusto, y no todo lo contrario, no importa. Así es, eso es verdad. Hay ciudades donde se ha protegido, ¿no? A nivel municipalidad, claro, se ha protegido las zonas, los cascos urbanos antiguos, porque las ciudades no deben perder su personalidad, al menos no a ese extremo que hemos venido perdiendo, ¿no? Y definitivamente los espacios influyen también en nuestro estado de ánimo, y no nos damos cuenta a veces que la ciudad está tan caótica y no sabemos por qué nos podemos sentir no muy bien. Y es eso, esa cosa poco armoniosa, ¿no? De esta ciudad que se ha vuelto un poco, en una sola cuadra se puede encontrar
una casa casi derruida, luego un edificio hecho improvisadamente y luego, no sé, una bodeguita, y todo es un poco como desigual, ¿no? No hay una cierta armonía. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, aparte del tema en sí de las casas estas que se caen a pedazos y que terminan siendo removidas por un bulldozer. Aparte me llama también la atención las muchas limas que contiene nuestra Lima, lo diferentes que son nuestras zonas urbanas, desde el centro de Lima y todos los suburbios y las zonas marginales, y eso también quería plasmarlo ahí y lo hice en esta extensión, cosa que no cabía dentro del cuento, pero que sí he podido poner dentro de la novela. En la novela, menos mal. Y que tiene que ver con este tema urbanístico, ¿no? Que creo que hay que tener un poco más de criterio para hacer crecer esta ciudad en una forma más estética y más armoniosa. Ese es un tema de fondo, pero en realidad es lo que subyace a la historia, porque la historia en sí es el día a día de esta mujer dentro de estos muros de adobe antiguos, en que va a encontrar estos personajes con los que va a entablar relaciones muy intensas y diversas, y a través de los cuales y de cuya acción va a terminar liberándose un poco. Tiene que ver también con eso, con ese tema personal de lo que es hacer profesionalmente lo que uno está llamado a hacer y cómo se realiza uno con eso, y luego un poco también la liberación de la mujer en sí, porque ya tendría que leerlo Sí, los lectores, claro. pero van a encontrar una transformación del personaje. Ella va a comenzar en una forma y en una situación, Sí, claro. y me parece importante que en las historias los personajes al final logren cierta transformación, ¿no? Por supuesto, ya lo creo. Dígame, ¿la novela dónde se está vendiendo? Está con seguridad en el Virrey de Miraflores, Ya. en el Óvalo Bolognesi, y luego en Pardo y Aliaga en la librería Sur. Ya. Al menos ya. sé que en esas dos librerías está con seguridad. ¿Y sí. aquí la están vendiendo a qué precio? Es importante saberlo. Un precio muy módico, no sé exactamente cuál es, pero no, Es asequible a los bolsillos. por supuesto, muy asequible. Yo me imagino que sí, por supuesto, y vale la pena además. Es importante que se conozca esto, que se lea justamente esta novela. Bueno, sí, gracias por el interés, y sí, yo lo he hecho con necesidad por contar esta historia y por tocar estos temas que me parecen importantes, y que usted sabe que dentro de la mente de un escritor siempre bullen inquietudes que son nuestros demonios, digamos, que nos llevan a querer expulsar estas ideas y formar estas historias, ¿no? Y lo tenía ahí muy presente, entonces Claro. así está mi tercera novela. Alina Gadea, hay una cosa importante, el cuento y la novela, ¿no? Por Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me encantan Sí, es una maravilla. ¿no? Los cuentos de Ribeiro, ¿no? Pero justamente en novela él parece que tuvo una necesidad de quedarse en el cuento. Así es. ¿No? Así es, hay escritores que prefieren el cuento, y es curioso porque dicen que tiene que ver con la personalidad del escritor, que puede ser que el novelista sea algo más luchador, más persistente. El largo aliento que requiere una novela tal vez lo haga una persona más inclinada a la lucha, a organizarse diariamente y a motivarse de una manera muy disciplinada, y que más bien el cuentista es más poeta, es más se deja llevar más por el impromptu, porque un cuento puede ser escrito de una sola sentada incluso. Claro que sí. Y bueno, puede ser sí. elaborado posteriormente o corregido muchas veces o editado, pero de por sí podría escribirse de un solo tirón, y eso dicen que tiene que ver con un tema de personalidades. Debe ser, sí. Sí, seguramente, ¿no? Sí, y de hecho el cuento dicen que también que se aproxima más a la poesía por la concisión
y que la novela acepta más el divagar un poco más, que es como un río que encuentra meandros, que se abre, que se vuelve a cerrar, vuelve a ir por un camino y por otro, y también podría por eso tener algunas zonas menos luminosas que otras, digamos, decaer al menos por algunos momentos. En cambio el cuento no, el cuento debe mantenerse ahí arriba todo el tiempo. Por eso también decía, me parece que Julio Cortázar, que la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Esa es una famosa frase. Bueno, pero ahora, Alina Gadea, ¿cómo ha sentido en esta ocasión, justamente del cuento a la novela, en esta novela de la que estamos hablando? Sentí eso, el cuento era cerrado, o sea, conciso y claro, digamos contundente, pero aún así yo quería hacer este ejercicio y ver si funcionaba una adaptación, y creo que sí funciona. Me parece interesante el ejercicio literario de adaptar un cuento a una historia un poco más no tan larga, pero más ancha, porque claro. no se trata de alargar un cuento infinitamente, eso no funcionaría. Pero sí, no, eso ya sería, digamos, falso, exacto, ¿no? no se podría, pero sí. En este caso era como un ensanchamiento del mismo cuento. Claro, y claro. Ese ejercicio me llamaba mucho la atención, ver si es que eso se podía hacer. Y creo que sí se puede hacer. Claro, pero si lo ha logrado, pues obviamente ya está clarísimo. Además, con la presentación del libro, ¿no? Ha sido, me imagino, que un momento grato también para... Es muy grato presentar el libro, porque finalmente es un momento en que uno puede compartirlo con otras personas, como lo estamos haciendo ahora mismo, por lo que le estoy muy agradecida, y es luego de un trabajo muy largo y muy solitario, en que uno se llena incluso de inseguridades porque está solo. Es un trabajo en que no hay el feedback de alguien más, sino solo uno debe ir descubriendo esto, y es importante el momento de ya compartir esas páginas con los demás. Exacto. Es el fenómeno que el dramaturgo, le digo porque yo tengo obras escritas de teatro, ¡Qué y maravilla! Algunas he estrenado, muy pocas, y muchas que no. Entonces las que no es frustrante. Claro, pues sí. Porque no se ha logrado eso que se logra justamente ahora cuando se presente el libro, sí. Lo que acaba de expresar Alina, sí. no se ha dado con el público. Mientras no se presente la obra de teatro, no existe. No cobra vida, ¿no? No cobra vida. Así es. Me gustaría leerlo, la obra que haya escrito de teatro. Me parece interesantísimo. Ya eso me parece mucho más complicado que escribir una novela, porque ya es otro mundo, es otra cosa. No sé, será más complicado, pero recuerdo que Carlos Casabaleta, en una ocasión yo le insistí, hace muchos años por supuesto, ¿por qué no escribe teatro? Y me decía, no, me muero de miedo. Exacto, qué miedo. Yo no me atrevo a escribir teatro. Y yo le decía, pero tú, que yo había leído sus trabajos, sus cuentos, me parecía que podía ser teatro también. Y me decía, no me animo nunca. Claro, debe ser muy diferente. Es que claro, sí, pues son otras, son otro lenguaje, ¿no? Son Así otros es. códigos, definitivamente. Sí, por supuesto. Claro. Y el teatro en sí es una maravilla, ¿no? Porque la sensación que uno tiene al sentarse en una butaca y que esté apagada las luces y se prendan y vaya a aparecer toda una historia y un mundo nuevo que nos proponen es... Y verlos a los personajes que usted ha escrito, que ha descrito, y verlos y que ya tienen... De carne y hueso. De carne y hueso. Sí, es extraordinario. Sí, una maravilla. A mí me encanta, los felicito porque me parece una profesión maravillosa la de ustedes. Bueno, también la profesión no se queda atrás. Los novelistas, caray, y como Alina Gadea, nos queda 30 segundos. Lo que quiera usted decir. Que muchísimas gracias, he estado encantada de compartir con usted y... que espero les guste
esta novela que A comprarla, señores. he escrito y bueno, compartir siempre en el arte y en la literatura. Así es, y compártanlo comprando la novela, enterándose, leyendo, porque van a estar felices y me lo van a agradecer a mí también. Gracias, don Carlos. No, con todo gusto. Muchas gracias. De esta manera, amigas y amigos, finalizamos la primera parte de nuestro programa y luego continuamos. Un momento, una pausa.